Muy bienvenidos a todos y cada uno de los presentes acá a este seminario, cuando son las 17, o que es las 19 horas acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Muchísimas gracias por estar acá, por compartir, por permitirnos compartir una vez más con todos y cada uno de ustedes los conocimientos que queremos ampliar y que queremos reforzar a través de lo que es la tecnología en relación a lo que es el manejo de las reuniones por Zoom. Inicialmente, mi nombre es Joaquín Balda, pues ya son varios años que estamos en el tema de lo que es la capacitación técnica automotriz, habiendo ya logrado un objetivo de haber sacado más de 1,000 profesionales dentro de lo que es la parte de la rama de la mecánica automotriz. Antes que nada, pues pedir a Dios y oración para protección de todos y cada uno de nosotros, más aún en esta época que estamos viviendo momentos muy difíciles desde el punto de vista político y muy difíciles desde el punto de vista salud, con el tema de la cuarta ola del COVID. Ingresamos, acá tenemos en nuestro seminario que resulta la certificación gratuita en relación a lo que es la parte de electricidad básica del automóvil. El contenido de nuestro seminario, pues para el día de hoy es el automóvil, la electricidad en el automóvil, el manejo del multímetro y el motor de arranque. Empezamos con el tema de lo que es el automóvil. El automóvil básicamente como que ha tenido sus inicios a partir de los 1880 aproximadamente, y de ahí ha tenido una serie de cambios, una serie de remodelaciones, una serie de mucha innovación, mucha tecnología, muchos estudios, mucho dinero, mucho tiempo invertido para poder mejorar y para poder obtener lo que hoy en día tenemos, carros más eficientes, más que son completamente idóneos, menor consumo de combustible, menor contaminación al medio ambiente, que de eso se trata, motores mucho más eficientes, tanto en lo que es motores a gasolina como motores diésel, motores estacionarios, motores industriales. Entonces, es una guerra que va pues día a día luchando entre las marcas y de acuerdo a eso, pues quienes son los beneficiarios somos nosotros, los que llegamos a adquirir estos. Y lo que tenemos que hacer, pues, es capacitarnos para poder entender, para poder diagnosticar, para poder solucionar todas aquellas imperfecciones que puedan existir, porque todos los vehículos, por muy buenos o por de muy buena marca o porque han sido fabricados de manera muy excepcional, pues siempre van a tener algún tipo de mantenimiento, algún tipo de corrección que se pueda tener dentro de lo que es la parte mecánica automotriz. Acá, las partes del automóvil. Un automóvil, pues, tiene muchas partes. Las partes es el tema de lo que es el motor, que es el que se encarga del sistema de lo que es la potencia, el sistema de la transmisión, que es un sistema que se encarga de transmitir la potencia que va desde el motor hacia las ruedas motrices, un sistema de suspensión que se encarga de poder permitir de que el vehículo pueda trasladarse de un lugar a otro, tratando de brindar la mejor comodidad, el mejor confort a sus acompañantes o a sus tripulantes o a las personas que están ahí dentro. Un sistema de dirección que permite pues llevar y conducir por donde el conductor desee el vehículo. Un sistema de freno que te permita poder aminorar la marcha, inclusive detener de manera total el vehículo, teniendo básicamente un sistema de freno bastante seguro. Un sistema de carrocería para poder brindar confort y un sistema eléctrico, incluyendo un sistema electrónico del vehículo. Todos estos sistemas dentro del vehículo pues trabajan de la mano. Todos estos sistemas pues tienen que estar completamente hermanados y tienen que trabajar, cada cual hace su parte, para que el vehículo pueda estar en las mejores condiciones de funcionamiento.
¿Cuáles partes y componentes de el automóvil? Aquí tenemos básicamente de manera panorámica se puede observar las partes que tenemos debajo del cofre, debajo del capó. En este sector tenemos una batería que es un acumulador de energía eléctrica, una batería de 12 voltios. Una batería de 12 voltios que las baterías pues vienen en diferentes amperajes. Tenemos también lo que es un depósito para poder echar el agua hacia los limpiaparabrisas, una caja de fusibles, incluyendo un depósito de líquido de freno. En este sector de acá hay un depósito que nos indica el nivel del líquido hidráulico de la dirección, un radiador que se encarga del sistema de refrigeración del mismo vehículo, una varilla o una bayoneta para poder determinar la cantidad de lubricante, de aceite que necesita el motor para poder lubricar las partes internas, un múltiple de admisión, un múltiple de escape, incluyendo en este sector un filtro de aire, que este filtro de aire es un filtro de aire seco. Dentro de todos estos componentes están sus sensores y sus actuadores. ¿Ok? Tenemos después otros componentes eléctricos y electrónicos, los cables positivo que va hacia lo que es el alternador y lo que es el motor de arranque, nuestro cable negativo que va hacia tierra, hacia masa, lo que es la parte del chasis. En este sector tenemos nuestra caja de fusibles, una caja de fusibles que nos está indicando todos los fusibles que existen en este vehículo. Esta es la caja principal. En los próximos videos vamos a hacer un análisis de todas y cada una de las partes que tiene esta caja de fusibles. No solamente son fusibles, sino que también son relés o son relevadores, incluyendo una pequeña pinza, que esta pinza se utiliza para poder extraer y para poder colocar los fusibles sin mayor inconveniente. En este otro sector de acá tenemos los componentes electrónicos. Aquí tenemos una mariposa obturadora en el múltiple de admisión que funciona a través de una modulación de PWM. Significa de que el acelerador en la parte interna pues tiene un potenciómetro y ese potenciómetro está directamente conectado con este sensor que al mismo tiempo es un actuador. En esta parte acá podemos observar lo que son las bobinas COP, son bobinas individuales, una bobina para cada cilindro. Este sistema de encendido pues tiene 4 cables. Dentro de los 4 cables una es contacto positivo, otro es contacto negativo, el otro es una señal IGF que viene desde la computadora y sale una señal IGT de confirmación hacia la misma, incluyendo el tema de lo que son los inyectores. Los inyectores ubicados en este sector es un sistema de inyección multipunto. ¿Qué significa multipunto? Que tenemos un inyector por cada cilindro. Nuestra caja de filtro de aire, que es un elemento filtrante seco, incluyendo el MAF, MAF, es la cantidad de flujo de aire que está ingresando hacia lo que es el múltiple de admisión, incluyendo también en este sector acá que tenemos un sensor llamado lo que es el IAT, que es el IAT, es el sensor de temperatura de aire de admisión. ¿Ok? Listo, hemos explicado de manera un poquito rápida el tema de los componentes internos que tenemos dentro de lo que es el automóvil. Tenemos en la parte inferior, por favor, hay algunas personas que no están con su micrófono habilitado, entonces les va a ser difícil poder escuchar esta charla. Un mensaje, si fuera tan gentil, ingeniero. Muchísimas gracias. Continuamos. Vamos con la parte, lo que dice la electricidad en el automóvil.
¿Qué es la electricidad en el automóvil? Para empezar, tenemos que entender de que la parte eléctrica y después la parte electrónica, como hoy en día tiene una importancia, pero relativamente bastante influyente. Existe una gran cantidad de cables. Si nosotros comparamos la cantidad de cables en todos los vehículos antiguos, por decir de la década del 80 o de la década del 70, en relación a los vehículos que son de la década del 2000, del 2010, los últimos vehículos, pues existe mucha diferencia. ¿Por qué tanta diferencia? Porque las necesidades de los fabricantes por tratar de mejorar todos los sistemas como que han obligado a que la parte eléctrica, incluyendo la parte electrónica, pues sea una parte fundamental, y es gracias a los avances tecnológicos que se realizan pues cada día. La parte eléctrica del automóvil pues es un componente bastante grande, bastante amplio, no es nada complicado el poder entender, solamente que como que hay que brindarle un poquito de tiempo. Y empieza con el tema de lo que es el acumulador que es la batería, pues, y siguiendo con el sistema de carga, el alternador, el motor de arranque, quien se encarga de dar el giro inicial para que el motor pueda funcionar de manera automática, realizando los 4 tiempos, como es admisión, compresión, combustión, escape. Después la parte, lo que es el confort, las luces direccionales, izquierda, derecha, estacionamiento, alta, baja, retroceso, sistemas de los limpiaparabrisas, sistemas para poder subir, bajar los vidrios, en fin, existe pues una infinidad de necesidades que han obligado al sistema eléctrico a ser un sistema mucho más eficiente y mucho más efectivo en relación al trabajo que tiene que hacer. ¿De dónde viene el tema de la electricidad? Como que es un poquito difícil explicar qué es la electricidad. Resulta de que el descubrimiento de la electricidad pues se dio en el lejano oriente hace muchísimo tiempo atrás, cuando una de las personas pues frotaba una especie de plástico en relación a lo que es el ámbar, que es una especie de alfombra, y se dio cuenta de que existía algún tipo de magnetismo, algún tipo de electricidad. Y eso nosotros hemos podido observar cuando estábamos en el colegio, pues la famosa reglita plástica, nos frotábamos en la cabeza y levantábamos ciertos papelitos que estaban cortados en el banco, en el pupitre, y creíamos que éramos unos magos al hacer ese trabajo. Eso es electricidad, eso es electricidad. Entonces, ¿qué se dice? Que la electricidad pues está en toda la materia, y si está en toda la materia, pues vamos a decirle que la materia pues se divide en lo que son las moléculas, y las moléculas se dividen en algo muy chiquitito que son los átomos, y ahí dentro de los átomos pues están lo que son los electrones, los protones, que esas partes están en la parte interna de lo que es la materia, de lo que es el átomo. Si nosotros decimos de que la electricidad está en toda la materia, que es la materia, algo que ocupa un lugar en el espacio, pues resulta de que si yo veo acá en pantalla, tengo un lápiz, ¿ya? O tengo un marcador, ¿por qué este lápiz o por qué este marcador no me está generando algo de energía eléctrica? Pues porque resulta de que en su parte interna, los electrones que tienen pues una carga negativa en relación a los protones que tienen una carga positiva, pues la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones pues están igualados, están equilibrados. Y a eso se le dice que es un átomo equilibrado, es un átomo neutro, y por ende no tiene ningún tipo de carga ni positiva ni negativa. Las magnitudes eléctricas que tenemos que ver y que tenemos que entender cómo funciona, pues son todas aquellas magnitudes que se pueden medir con un instrumento que se llama el multímetro o el multitester. ¿Cuáles son las magnitudes eléctricas? Pues magnitudes eléctricas, pues tenemos lo que es el voltaje o la tensión, tenemos lo que es la intensidad de la corriente, que su unidad de medida es el amperio, y del voltaje la unidad de medida pues son los voltios.
La resistencia, que su unidad de medida son pues los ohmios y su letra de abreviación es la letra del signo omega. Tema de la potencia, pues exactamente lo mismo, que su unidad de medida pues son los vatios. Y todas estas magnitudes eléctricas, pues nosotros tenemos que conocer y que tenemos que brindar cierto tipo de información en relación a este tema. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la diferencia de potencial que existe entre lo que es un positivo y un negativo, y su unidad de medida pues son los voltios. ¿Qué es la intensidad? La intensidad es la cantidad de energía eléctrica que está circulando dentro de un circuito. ¿Qué es un circuito? Pues algo que tiene un principio y tiene un final. ¿Qué es la resistencia? Pues la resistencia es la oposición al paso de la corriente. ¿Y qué es la potencia? Pues la potencia es el trabajo que se realiza, pues si está medido en lo que es la unidad de tiempo. En este caso, la potencia eléctrica pues tiene que ver mucho en relación a lo que es el voltaje, a lo que es la intensidad. La potencia es inversamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la intensidad. Acompáñenme por favor a ver este video, les agradecería mucho. Tensión. ¿Qué es la tensión? Acá vamos a explicar qué es la tensión. La tensión como que es la diferencia entre un punto y otro punto. Aquí yo estoy viendo un punto y otro punto de un circuito, como que está tratando de pasar de un punto a otro punto, pues el tema de los electrones, para que exista el tema de la diferencia potencial. ¿Qué es tensión? Tensión es la diferencia potencial entre un punto y otro punto. ¿Ok? Acá tenemos, utilizando el ejemplo de lo que es el agua, que normalmente se utilizan muchos ejemplos en relación a lo que es agua para poder enseñar cómo es el tema del flujo de la corriente, lo que es las magnitudes eléctricas, la intensidad, la resistencia y lo que es el voltaje. Tensión, aquí yo tengo en esta parte acá, en este cuadrito, cierta cantidad de agua en un depósito, en el depósito A, y tengo cierta cantidad de agua pues en el depósito B. A eso nosotros le llamamos diferencia de potencial eléctrico. ¿Qué es la tensión? La tensión es la diferencia potencial entre un punto y otro punto. Esta diferencia potencial se la puede medir con lo que es el voltaje. ¿Qué es el voltaje? La unidad de medida del voltaje pues es el voltio. El voltaje, la diferencia de potencia entre un punto y otro punto, entre lo que es A y B, el punto de inicio y el punto final, entre lo que es el positivo y lo que es el negativo. La tensión, aquí tenemos una pilita de 1.5 voltios, que es normalmente las pilas que nosotros utilizamos. Aquí tengo una a la mano, es una pilita muy chiquita, muy pequeñita, que hay la AA, la AAA, de acuerdo a la capacidad y al tiempo de duración que puede durar una pila. ¿Ok? La tensión eléctrica, pues vamos a decir que es la diferencia de la carga eléctrica entre los puntos que determinan lo que es el inicio y lo que es el final, entre un punto y otro punto. Esta carga de electricidad muchas veces en la pila, por más de que no exista voltaje, pero la tensión está presente. Aunque no haya voltaje, pues la tensión está presente. Pero la diferencia potencial entre un punto y otro punto, entre el positivo y el negativo, a eso se le llama voltaje. Y el voltaje, su unidad de medida, pues son los voltios. ¿Ok? Acá vemos esta imagen de acá, que está conectada un tester, que esto lo podemos prender, lo podemos apagar. Y resulta de que están conectados el positivo y el negativo, pero si se fijan en esta parte de acá, como que está la batería descargada. Y por el hecho de que está con la batería descargada, como que no existe presencia de voltaje aquí en la pantalla.
pero no significa que no hay tensión, pues la tensión está presente, solamente que la diferencia potencial, en este caso, como que no se puede detectar en el voltímetro. Pero ¿qué ocurre si yo le coloco una carga a esta batería y resulta de que ahora la lectura que me marca el voltímetro pues es 1.2 voltios? Entonces, ¿qué es la tensión? Repasando, la tensión es la diferencia de lo que es las presiones o los electrones que ejercen entre un punto y otro punto. ¿Ok? La diferencia potencial, la diferencia de carga eléctrica entre dos puntos que determina la tensión eléctrica. ¿Listo? Esta tensión eléctrica pues se llama voltaje y el voltaje, la unidad de medida, pues es el voltio. Si esta pila no está cargada no significa que no tiene tensión. Tiene tensión, pero la diferencia potencial es quien nos indica lo que es el voltaje. La unidad de medida del voltio, pues el voltaje. Aquí tenemos el ejemplo que nos marca 1.2 voltios. ¿Ok? Habiendo explicado con ese videíto el tema de lo que es la tensión, ahora veamos por favor el tema de la resistencia. Continuamos. Resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la oposición al paso de la corriente. Aquí tengo el paso de un flujo de un punto a otro punto. El paso que tiene que tener a través de un conductor eléctrico en este caso. Pero resulta de que al centro como que hay alguien que le está apretando el conductor, le está disminuyendo el tubo, si quieren, del flujo de agua, y a eso se le llama resistencia. En electricidad la resistencia es algo similar. La resistencia se denomina como que es la oposición al paso de la corriente. Aquí tenemos otro gráfico que nos muestra lo que es la resistencia. La resistencia en este caso está marcada con este punto acá, que existe como que cierta dificultad para que pase el agua, en este ejemplo que estamos utilizando, para que pase desde el punto A hasta lo que es el punto B. Esto de acá nos marca lo que es la resistencia, como que hay cierto tipo de bloqueo, como que hay una llave de paso de agua que está limitando el paso de la corriente de un punto A hacia un punto B. ¿Ok? Eso es la resistencia. Ahora hablamos de la resistencia, pero de una manera mucho más profesional y mucho más científica. La resistencia hemos indicado que es la oposición al paso de la corriente. ¿Cómo funciona la resistencia? Dice la resistencia va en relación al área y va en relación a lo que es la longitud. Mientras más larga es la longitud y menor el diámetro del conductor, pues la resistencia es mayor. ¿Ok? Si tengo un punto A y un punto B y esta diferencia de distancia es tan solo, por decir, de 1 centímetro, la resistencia va a ser muy chiquita. Pero si 1 centímetro ahora no es 1 centímetro, por decir, son 10 kilómetros, la resistencia será mayor, por supuesto, porque hay mayor longitud. Mayor longitud, mayor distancia, mayor resistencia. ¿El diámetro del conductor tendrá algo que ver? Por supuesto que sí. Mientras más chico o más delgado tiene menor diámetro el conductor, pues la resistencia será mayor. Y si el conductor tiene mayor diámetro, tiene mayor cantidad de alambres, pues significa de que la resistencia es menor. Todos los conductores de energía eléctrica, todos los cables, ¿tienen algún tipo de resistencia? Sí, tienen algún tipo de resistencia. Pero una resistencia tan pequeñita que se los ha considerado que son muy buenos conductores de energía eléctrica, pero tienen cierta resistencia al paso de la corriente. Pero es una resistencia tan chiquita, tan pequeña, que como que no es muy relevante, por así decir. Todos los metales son conductores de energía eléctrica, sí, pero hay algunos que son mejores conductores que otros conductores. Ejemplo, el oro es un excelente conductor de electricidad. Lo que pasa es que los costos son extremadamente caros. Las resistencias funcionan de diferentes maneras y desde el punto de vista electrónico, como que la resistencia, aquí tenemos el dibujo de una resistencia, tenemos una resistencia y las resistencias, como que hay resistencias que utilizan cierto tipo de
de materiales, como por ejemplo lo que es el bobinado, lo que es una bobina, lo que son resistencias de carbón. Y estas resistencias vienen de acuerdo a su capacidad y tienen diferentes valores. Estos valores tienen una serie de colores, y estos colores como que nos van a determinar algún tipo de código para poder saber con exactitud qué resistencia tiene este valor. Las resistencias, por si acaso, se miden en ohmios, en honor al científico que descubrió esto, el señor Ohms, y la letra omega es la letra con la que se llega a identificar el tema de lo que es la resistencia. Resistencia, la oposición al paso de la corriente. Y de acuerdo a eso, de la resistencia al paso de la corriente, pues se va a poder determinar y se va a poder ver con un instrumento que se llama ohmiómetro o un multitester. El multitester colocas en la posición de resistencia y vas a poder obtener los valores de resistencia que tú deseas medir. ¿Ok? Aquí tenemos diferentes códigos, y todos estos códigos como que nos van a enseñar a poder hacer el cálculo necesario para poder obtener cuál es la resistencia que tienen estos componentes electrónicos que uno los necesita cuando está trabajando con instrumentos electrónicos. Si hablamos de instrumentos electrónicos, ojo, en un vehículo la mayoría de los componentes o de los sistemas hoy en día están controlados por una computadora, una unidad electrónica de control. Esta unidad electrónica de control se encarga de recibir mensajes de los sensores, mandar órdenes a los actuadores, y todo esto funciona en base a información eléctrica y tiene mucho que ver los transistores, las resistencias, los conmutadores. Vamos con el tema de la intensidad. Intensidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad es la cantidad de corriente que está circulando a través de un circuito. ¿Qué cantidad de corriente está consumiendo ese circuito? A eso se le llama intensidad. La intensidad se define como que la corriente que pasa, y su unidad de medida pues son los amperios, y la letra que se utiliza para los amperios es la letra A. Aquí tenemos nuestro gráfico de intensidad, pues qué cantidad está consumiendo este circuito eléctrico entre el punto A y lo que es el punto B. A eso se denomina intensidad, y la intensidad se mide en amperios. Aquí, utilizando el simulador, pues veo que hay una pilita que está instalada con un foco, y tengo un interruptor. Con el interruptor como que puedo prender y puedo apagar para que cierre el circuito. El momento en que está abierto el circuito, pues no existe el flujo de corriente entre un punto y otro punto, entre el positivo y el negativo. Una vez que cierro el circuito, pues hay un consumidor. Este consumidor es una resistencia, que es un foco que está prendido, y de acuerdo a la cantidad y a la potencia que tenga este foco, pues yo voy a saber cuánta intensidad tengo acá circulando en este circuito. La intensidad es la corriente que pasa entre un punto y otro punto. Por si acaso, el tema de la intensidad, ¿tú puedes medir la intensidad con un amperímetro? Sí, porque la intensidad, su unidad de medida es el amperio. Puedes utilizar un tester, leyendo las instrucciones y cambiando las clavijas al lugar que corresponde, teniendo pero mucho cuidado en la instalación, porque para medir el amperaje con un instrumento de estos, pues necesitas instalar eso en serie, no en paralelo. Leyendo también las instrucciones, hay instrumentos que te permiten leer tan solo 5 amperes, hay otros que te leen 10 amperes, otros 20 amperes. ¿Qué pasa si utilizas un amperímetro que no tiene esa capacidad? Pues se va a dañar el instrumento. Hay instrumentos que tan solo te permiten medir 5 segundos, hay otros que te permiten medir 10 segundos y otros que te permiten medir 20 segundos el amperaje. Hay otras pinzas amperimétricas que se encargan de medir por un tiempo más largo y amperajes mucho más prolongados. Funciona la pinza amperimétrica pasando el gancho a través de lo que es el cable. A través de lo que es el cable ocurre de que pasa un voltaje muy pequeñito a través de un magnetismo, que ese magnetismo hace de que la pinza amperimétrica pueda captar los milivoltios que pasan por el cable.
Estos milivoltios se considera de que un milivoltio es igual a un amperio. El ejemplo que tenemos acá, vamos a conectar el foco, hay un consumo de energía eléctrica. Este consumo de energía eléctrica, por esta resistencia, por este foquito que ahora está prendido, pues yo voy a poder determinar la cantidad de amperios que está pasando por ese circuito. El amperio que está pasando por este circuito, necesito un instrumento que se llama amperímetro para poder medir, y el amperímetro pues tiene que estar instalado en serie, no en paralelo, y hay que leer mucho las instrucciones para no dañar los equipos. ¿Ok? Vamos con el tema de lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, que básicamente ha sido algo revolucionario en relación a lo que es la parte eléctrica, que nos indica en relación a todo este tema de lo que es la parte electricidad, lo relacionado con el voltaje, lo relacionado con la intensidad y lo relacionado con la resistencia. De acuerdo a la ley de Ohm, pues vamos a decir que el voltaje es inversamente proporcional a la intensidad, inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ok? Todo esto acá funciona de la manera más sencilla, tomando en cuenta de que se tiene que utilizar este triángulo que vemos en pantalla, en nuestra parte derecha, para poder determinar y para poder sacar las diferentes fórmulas. Nosotros diremos pues de que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, y la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Para que tengamos una idea un poquito más clara en relación a lo que estamos explicando, por favor, acompáñenme a ver este videito. Ley de Ohm. La ley de Ohm se le colocó este nombre gracias a que hubo un matemático físico quien llegó a descubrir que el voltaje que circula dentro de un circuito eléctrico pues es directamente proporcional a lo que es la resistencia y lo que es la intensidad. Aquí tenemos nuestro triángulo, que este triángulo es fabuloso para poder entender cómo funciona la ley de Ohm. En la parte superior tengo lo que es el voltaje, en la parte inferior tengo lo que es la intensidad y lo que es la resistencia, de manera una al lado de la otra. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir en relación a lo que es el voltaje? Aquí tenemos las tres formas. El voltaje dice que es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. ¿De dónde sale esta formulita? Una de las formas más sencillas de que puedas llegar a verificar de dónde sale esto, pues la fórmula de lo que es voltaje igual a intensidad por resistencia, pues sale simple y llanamente de este triángulo que tenemos acá. Yo voy a tapar lo que es voltaje. Si yo tapo voltaje, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar lo que es la intensidad por la resistencia. Entonces, voltaje será igual a la intensidad por la resistencia. Lo único que se está haciendo es despejar voltaje, y lo único que se está colocando es intensidad multiplicando por resistencia, porque las dos unidades de medidas eléctricas están una al lado de otra. Continuamos, vamos a verificar lo que es la intensidad, que es el voltaje dividido por la resistencia. Hacemos el mismo truquito, vamos a tapar lo que es la intensidad, tapo lo que es intensidad, y ¿qué es lo que me queda? Me queda en la parte superior voltaje, que está en la parte superior, y en la parte inferior está dividiendo lo que es resistencia. Entonces la intensidad será igual al voltaje dividido por la resistencia.
usamos exactamente el mismo truco, la misma artimaña para poder sacar la fórmula de lo que es la resistencia. ¿Qué será la resistencia? Pues voy a tapar lo que es la resistencia y me voy a quedar con que el voltaje está en la parte superior y en la parte inferior está la intensidad. Entonces, resistencia será igual al voltaje dividido sobre lo que es la intensidad. ¿Ok? Continuamos. Aquí tenemos el simulador y aquí en el simulador podemos ver que hay una pila que está conectada a través de un circuito imaginario. Y aquí tenemos un botón deslizante que me va a poder permitir aumentar o poder disminuir el voltaje. Aumentar o poder disminuir el voltaje dentro de este circuito, porque acá en este circuito están pues lo que se llama el voltaje, está lo que es la intensidad y también están lo que es la resistencia. Ahí tenemos las tres magnitudes eléctricas con las cuales trabaja lo que es la famosa ley de Ohm. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo aquí dos pilas, la pila A y la pila B. Esta pila A y esta pila B, pues tienen valores completamente diferentes. Una tiene mayor carga y otra tiene menor carga. A simple vista yo voy a poder determinar de que la pila A tiene mayor carga en voltaje y la pila B pues tiene menor carga. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando todo esto está instalado dentro de un circuito? Aquí tengo una resistencia y pues la resistencia sabemos de que es la oposición al paso de la corriente. La oposición al paso de la corriente, la resistencia pues me está disminuyendo el paso de la corriente. ¿Por qué? Porque aquí está existiendo como una especie de estrangulamiento en este circuito. Existe una resistencia. La resistencia se define como la oposición al paso de la corriente. Y la resistencia tiene mucho que ver en relación a lo que es la longitud y lo que es el diámetro de los conductores. Todos los conductores, por si acaso, tienen algún tipo de resistencia. Pero ¿por qué eso los utiliza como conductores eléctricos? Porque ofrecen una resistencia muy chiquita en relación a otros conductores de corriente que ofrecen mayor cantidad de resistencia. Aquí tengo estas dos controles deslizantes, uno que es el voltaje y otro que es... Aquí tengo los dos controles deslizantes, uno que es el voltaje y el otro que es la resistencia. Yo puedo aumentar o puedo disminuir la resistencia y de acuerdo a eso también se va a variar lo que es la intensidad que está fluyendo por el circuito. Lo mismo ocurre con el voltaje. Yo puedo aumentar el voltaje y al aumentar el voltaje, pues aumenta la intensidad y al disminuir el voltaje, pues está disminuyendo también la intensidad. Entonces, el voltaje tiene una estricta relación entre lo que es la resistencia y lo que es la intensidad. Mayor resistencia, menor resistencia, mayor voltaje, menor voltaje, todos esos datos están modificando lo que es la intensidad o la corriente que está circulando dentro de este circuito. Continuamos con nuestro contenido de este seminario. Vamos con el tema de lo que es el multímetro. Multímetro, ¿para qué sirve un multímetro? Muchos, metro, unidad de medida. Podemos medir muchas cosas. ¿Para qué sirve un multímetro? Un multímetro voy a poder medir resistencias, voy a poder medir continuidad, voy a poder medir tensiones de corriente, tanto alternas como continuas, voy a poder medir intensidad, voy a poder medir capacitancia de los condensadores, voy a poder medir cierto tipo de frecuencia y voy a poder detectar algún tipo de corriente. No nos olvidemos de que las corrientes pues, son dos, una corriente continua y una corriente alterna. Aquí tengo dos multitesters. Este es un multitester básico de la línea Trooper. No es que estamos haciendo propaganda para Trooper, pero es uno de los instrumentos de entre los más económicos, uno de los mejores. Este instrumento nos va a poder medir lo que son
voltajes en corriente continua, voltajes en corriente alterna, y dependiendo de la escala donde se coloque, pues vamos a colocar nuestras pinzas. Tenemos dos pinzas, una positiva y una negativa. La positiva pues se coloca en el punto que es marcado con la letra com, o el negativo, la letra común, y la positiva dependiendo de qué es lo que nosotros queremos medir. En este caso podemos enchufar a este sector de acá, podemos medir voltaje, resistencia y miliamperios. Y si la sonda está conectada a este otro lado, pues va a poder medir hasta un máximo de tolerancia de 10 amperios. Y en la parte de acá inclusive dice de que para medir amperaje máximo por 10 segundos, y después para una próxima medición hay que esperar 15 minutos para que como que tome cierto tipo de respiro el instrumento, si no se va a llegar a malograr. ¿Qué es lo que se puede medir con este instrumento? Se puede medir corrientes de voltaje en corriente alterna, voltajes de 750, de 200 voltios. Se puede medir capacímetros, se puede medir miliamperios, se puede medir amperaje, se puede medir el tema de lo que son las temperaturas, tanto en grados Fahrenheit como en grados centígrados. Se puede medir continuidad, que aquí tengo un pitito que suena cuando se instala y se pone en cortocircuito las puntas. Para ver si es que algún cable tiene o no tiene continuidad. Se puede medir diodos, que es un diodo, es un semiconductor. Se puede medir resistencias, valor de 200 ohms, 2K, que es 2K, 2000 ohms, 20.000 ohms porque tengo 20K, 200K porque tengo, es igual a 200.000 ohms, 2 millones de resistencias, ohms. Y tengo después esta tabla de acá que está en relación a lo que es la corriente continua, en 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y 100 voltios. ¿Ok? Esa es la función básica de un multitester. Aquí tengo un multitester automotriz. ¿Cuál es la diferencia entre un multitester automotriz? El multitester automotriz como que me da mayores parámetros para poder medir dentro de lo que es el vehículo. Me puede medir, para empezar, revoluciones por minuto en motores de 8 cilindros, de 6 cilindros, de 4 cilindros. Me va a poder medir continuidad, me va a poder medir diodos, resistencias de 200 ohms, de 2K, 20K, 200K, 2 millones, 20 miliohms. También me va a poder medir corriente continua, 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y 100 voltios. Luego tenemos el tema de lo que son las mediciones en corriente alterna, 750 voltios, 200 voltios, 20 voltios y 2 voltios de corriente alterna. El parámetro para las mediciones de amperaje, 200 miliamperes hasta 10 amperes. El DUELF, ¿qué es el DUELF? El DUELF es el grado de apertura que tienen dos puntos de contacto, que generalmente esto se utilizaba en los vehículos que tienen platino, para 4 cilindros, para 6 cilindros y para 8 cilindros. Aparte de todas estas funciones, estos multitesters como que tienen para poder grabar, uno para que la pantalla quede congelada y otro para que pues tenga cierto tipo de luminosidad si es que nos faltara un poco de claridad, sobre todo en algún lugar donde no tengamos mucha visibilidad para poder detectar la numeración o para poder ver nuestras magnitudes eléctricas que estamos midiendo. Aparte de eso, hay otros instrumentos que nos ayudan y nos coadyuvan. Por ejemplo, aquí tengo una pinza. Esta pinza sirve para poder conectar a la bujía.
Se conecta a la bujía y de acuerdo al flujo de corriente de alta tensión que pasa por este orificio de acá, pues nos va a poder colaborar para poder medir lo que son revoluciones por minuto, incluyendo el salto de la chispa, a cuántos grados antes del punto muerto superior está saltando la chispa en el cilindro número 1, que está graduado en la polea para que podamos observar en los adelantos de acuerdo a las revoluciones por minuto en la cual está funcionando un motor. En resumen, dos tipos de multímetros estamos viendo. Los multímetros, los normales, los domiciliarios, que lo puede utilizar cualquier persona, que hay otros que son más sencillos y más baratos. Y los multímetros automotrices que tienen, que básicamente han sido diseñados para técnicos que realizan trabajos relacionados con lo que es la parte automotriz. Los multitester automotriz pues hay en diferentes gamas, diferentes capacidades, diferentes costos y diferentes precios. ¿Ok? Continuamos, vamos midiendo lo que es la intensidad. Aquí tenemos en estas dos sondas, en estos dos cables que están instaladas una fuente de poder, que es una batería. Estoy en 20 voltios y voy a medir el voltaje, cuánto me está llegando acá. Mido y me marca un voltaje de 12.56 voltios, 12.59, 12.60. Voy a conectar esta fuente de alimentación a este bombillo, que es un bombillo de 10 watts de potencia, para poder medir lo que es la intensidad. Hago la conexión, su luminosidad no es muy fuerte porque tan solo es de 10 watts de potencia. Voy a colocar el instrumento para poder medir lo que es el amperaje, y teniendo la precaución de hacer la lectura, porque aquí me indica de que tengo que lecturar y tan solo me permite como máximo 10 amperios y con un tiempo límite de 10 segundos. ¿Y qué pasa si paso los 10 segundos? Como que al pasar los 10 segundos el instrumento se puede llegar a dañar. Hago la conexión respectiva. No nos olvidemos que tenemos que manejar este tema con mucho cuidado, sobre todo el tema de la instalación, que tiene que ser en serie, no en paralelo. Hago la conexión y tengo un consumo de corriente de 0.77, 0.770 miliamperes. Eso es lo que me marca. ¿Ok? Vamos a cambiar de bombillo y le vamos a colocar un bombillo que tiene una luminosidad mayor, que es de 21 watts de potencia. Hago la respectiva lecturación y como verán el brillo es tan fuerte que le vamos a colocar una especie de tapita para que no molesten el tema de la grabación. Colocamos y me está lecturando pues 1.780 miliamperes. Ok, para poder medir lo que es la intensidad, la instalación del instrumento de medición tiene que ser en serie, no en paralelo. Caballeros, muy buenos. Vamos a medir las resistencias utilizando estos dos multitesters. Coloco en la posición para poder medir resistencia y me voy a la clasificación donde dice 200 ohms. Al mismo tiempo, este instrumento de medición tiene una especie de bocina. En el momento en que hago la unión, como que existe un pitito. ¿Ok? Las resistencias, existen resistencias de diferentes materiales. Estas son resistencias que vienen colocadas por una tonalidad, por un color, y vienen en diferentes valores. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la oposición al paso de la corriente. Ahora, también tenemos estos bombillos que en su parte interna también tienen unas resistencias.
vamos trabajando primero con estas resistencias que son de carbo. Coloco esta en este lado de acá y esta otra acá y me está marcando un valor, sin tocar los dedos, un valor de 2.5 ohms. 2.5 ohms. ¿Qué pasa si yo coloco en una escala mayor, en 2K? ¿Qué es 2K? 2000 ohms. Hago la lectura y como que también voy a lecturar, pero solamente 2, no con mucha precisión. Tengo que bajar hasta encontrar la escala adecuada para poder hacer esa medición, que es de 2.5 ohms. ¿Ok? Voy a cambiar de resistencia, voy a pasar a otra. Esta segunda resistencia que la voy a medir, no tengo ningún valor. ¿Por qué no tengo ningún valor? Porque no está en la escala adecuada. Pues voy a ir subiendo hasta poder encontrar la escala adecuada. Estoy en 2K, significa 2000 ohms y me marca 900.88, casi 1000 ohms, una resistencia de 1K. Existe una variación de algunas pequeñas cantidades de ohmiaje, es porque los diseños de las resistencias pues vienen así, no vienen con mucha exactitud. Pasamos a medir la última resistencia que tengo acá y esta resistencia hago exactamente la misma operación y resulta que me marca 240 ohms. Si yo bajo 240 a 200 ohms, de manera automática no lectura el instrumento porque no estoy en la escala adecuada. ¿Ok? Listo. Vamos procediendo a medir la resistencia de este bombillo, que es de 21 watts. Coloco acá y la resistencia es muy pequeña. Pues tengo que bajar la escala para poder medir. Aparte de que suena el pitito, me marca un ohmiaje de 1.3 ohms. Voy a utilizar otro bombillo que tiene otra potencia, es de 10 watts. Hago la medición y me marca 2.4 ohms. ¿Ok? Podemos hacer exactamente lo mismo con este otro instrumento. De manera rápida vamos a ir midiendo las resistencias. Esta resistencia de acá me marca 2.1, pues estoy en una escala de 200 ohms. Voy a medir la segunda resistencia. Esta segunda resistencia de acá, como que no tengo ninguna lectura. ¿Por qué no tengo ninguna lectura? Porque no estoy en la escala adecuada. Coloco en la escala adecuada y me marca los 983 ohms, que es equivalente a 1K. Voy a medir el bombillo de 21 watts de potencia y la escala es muy pequeña, pues tengo que hacer la respectiva reducción hasta los 200 ohms y puedo medir ahí que tengo una resistencia de 0.7. Voy a medir este otro de acá y tengo una resistencia de 1.7 en este instrumento y en este otro instrumento me marca 2.4. 1.7, 2.4. ¿A cuál de los instrumentos vamos a hacer caso? Se tiene que colocar las pinzas y este tester tiene una descalibración de 0.07 ohms. Voy a unir las pinzas acá y la descalibración que tiene este tester es de 0.2, es 0.1, entonces este tester como que me marca un dato más real que este otro. ¿Ok? Las condiciones varias. Uno, las ondas pueden ser que estén ya algo gastadas y tengan mayor resistencia.
Dos, las pilas que tienen los instrumentos pueden ser que estén gastados. Y tercero, que el instrumento de medición ha venido con esa descalibración de fábrica. ¿Ok? Vamos midiendo las magnitudes eléctricas. Ahora vamos a medir voltaje. Para poder medir voltaje, aquí tengo varias pilas. Este es corriente continua. De acuerdo a las características de la pila, pues es una pila que tiene 1.5 voltios. Voy a colocar la sonda roja positiva en esta pila y la negativa pues en la parte negra. Estoy haciendo la lecturación y resulta de que esta pila me marca 0.954 milivoltios. Quiere decir que esta pila pues está ya desgastada. Vamos a medir otra pila. Coloco el positivo y coloco el negativo. Y ahora la lectura que estoy teniendo es de 1.4 voltios. Significa que esta pila está en buenas condiciones. Lo mismo hacemos con esta tercera pila. Vamos a colocar para poder hacer la respectiva medición y resulta de que esta pila también tiene 1.4 voltios. Ok, utilizo este otro instrumento en 2 voltios. ¿Puedo utilizar 20 voltios? Vamos a ensayar con 20 voltios. Sí, se puede utilizar con 20 voltios, pero el problema es que no me va a dar una lectura muy precisa. Coloco en 20 voltios, hago la respectiva conexión y me marca 1.4. ¿Qué pasa si coloco en 2 voltios? En 2 voltios como que la lectura es mucho más precisa. Me marca 1 voltio punto 448 milivoltios. Una lectura más exacta. Si yo coloco en 200 voltios, me va a lecturar el mismo voltaje, pero no con mucha precisión, solamente 1.4 voltios. ¿Ok? Ahora, voy a poner en 2 voltios, hago la lectura, perfecto. Voy a instalar 2 pilas en serie y mi voltaje pues debería ser el doble, debería estar con 3 voltios. Hago la conexión y no me lectura. ¿Por qué no me lectura? Porque estamos solamente en la escala de 2. Voy a subir a 20 voltios y ahí en 20 voltios pues me tiene que lecturar las 2 pilas instaladas en serie. Listo. 2.88 voltios, las 2 pilas instaladas en serie. ¿Ok? Esa es la medición de las magnitudes eléctricas en relación a lo que es la corriente continua. Para poder medir corriente alterna, pues tengo que hacer exactamente lo mismo, pero ir a la parte donde me mide corriente alterna. ¿Qué corriente alterna puedo medir? La corriente alterna domiciliaria. Vamos con el tema de lo que es el motor de arranque. Con esos videos hemos podido tratar de demostrar las mediciones de las magnitudes eléctricas dentro de lo que es la resistencia, lo que es la intensidad y lo que es el voltaje. 2 tipos de voltajes, voltajes de corriente continua y voltajes de corriente alterna. La corriente alterna, pues es la corriente domiciliaria que nosotros tenemos en nuestra casa, aquí en Bolivia, de 220 voltios y de 50 Hz. Se dice corriente alterna es porque una corriente está fluctuando y está cambiando de polaridad, de positivo a negativo y de negativo a positivo varias veces en un segundo. A eso se le llama frecuencia. La frecuencia con la que trabaja la corriente alterna acá en nuestro país es de 50 Hz. Vamos con el sistema de lo que es el arranque. El arranque, el motor de arranque. ¿Para qué sirve un motor de arranque? El motor de arranque, pues, es el encargado de poder vencer la resistencia inicial de los componentes internos del motor. El motor de arranque se encarga de poder transformar la energía eléctrica que llega desde la batería, que es la batería, es un acumulador de energía eléctrica. Llega desde la batería esa corriente hacia el motor de arranque y el motor de arranque, pues, está convirtiendo la energía eléctrica en una energía motriz aprovechable. ¿Para qué? Para que el motor empiece a funcionar de manera automática sin necesidad de presencia del motor de arranque, porque solamente el motor de arranque ha servido para el giro
inicial del motor. Aquí tenemos un pequeño inducido que es de una bomba vieja de gasolina que la he desarmado para poder demostrar cómo funciona y cuán eficiente e indispensable es la presencia de la polaridad del magnetismo. Estoy pintando con un corrector de color blanco para que se pueda ver y observar con nitidez el giro que le provoca el momento cuando empieza a funcionar. Esto no tiene nada de especial, es un inducido normal, común y corriente, que lo estoy instalando aquí sobre estas dos llaves. Por cuestiones de tiempo me gustaba hacer una maqueta, pero la idea es demostrar cómo funciona. Aquí tenemos un imán bastante grande, fuerte y muy poderoso, ¿ok? Sirven estos imanes que se obtienen de los parlantes, también pueden servir los imanes de neodimio, que eso es mucho mejor. Estoy colocando el imán en esta parte de aquí, en la parte inferior, aquí, listo. Y lo único que vamos a hacer es colocarle corriente 12 voltios en la parte del colector para ver cómo funciona. Aquí tenemos 12 voltios, vamos a medir, vamos a disfrutar todo este desorden como que nos apremia el tiempo. Ahí estamos con 12.18 voltios de corriente continua que es de una batería. Listo. Aquí por favor, colocamos esto aquí. Y esto empieza a girar. ¿Ok? No sé si se nota un acercamiento. Si cambiamos la polaridad, por lógica de que va a girar en sentido contrario. Ok, gracias a la presencia de la corriente, gracias al magnetismo. ¿Qué pasa si yo saco el imán? No pasa absolutamente nada. Colocamos el imán. Y se produce el movimiento gracias a la presencia del magnetismo. ¿Listo? Gracias. Aquí tenemos en pantalla la estructura de lo que es un motor de arranque. El motor de arranque se divide en varias partes. Acá podemos observar de que el motor de arranque, pues marcado con el número 30, es la corriente que ingresa directamente desde la batería. Esta corriente de 12 voltios, que tiene un amperaje bastante elevado, por eso es que el cable es bastante grueso, ingresa a este punto denominado el punto número 30, y después del punto número 30, pues sale por el punto número 45 e ingresa de manera automática a lo que es el bobinado en la parte inferior para que haga mover lo que es el inducido. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre gracias a que en la parte del solenoide existe pues un electroimán. ¿Qué es un electroimán? Cuando se le coloca una corriente que tiene una carga positiva y una negativa en relación a lo que es un bobinado con un alambre esmaltado, se produce el electroimán y resulta de que va a existir una conexión entre el punto 30 y lo que es el punto 45, haciendo y permitiendo de que la corriente pues pueda ingresar desde la batería hacia la parte interna del inducido de lo que es el motor de arranque.
En su parte interna, pues ya hemos visto cómo funciona un motor gracias al tema de lo que es el magnetismo. Existen campos magnéticos que están esperando el paso de la corriente para que este motor empiece a funcionar. De la misma manera, pues el solenoide, el momento en que activa, pues hace de que la parte delantera, que es el bendix, este bendix de acá, pues va a poder enganchar hacia lo que es el volante de inercia. Existe una parte dentada, que es la que se encarga de enganchar a la cercha del volante de inercia para que de manera automática, pues ese volante de inercia que está instalado en la parte de lo que es el cigüeñal, haga de que el motor empiece a girar de manera automática, cumpliendo lo que es el ciclo de 4 tiempos: admisión, compresión, combustión y escape. Veamos por favor este video. Prueba de motor de arranque, si el motor de arranque está bien o está mal. Aquí tengo dos motores de arranque, uno que está defectuoso y el otro que está en buenas condiciones. Este es el que está defectuoso. Para empezar, tengo un cable negativo que está instalado, que es masa, tierra, que está instalado aquí en la prensa, en la parte inferior de la prensa, y este otro cable que tiene corriente positiva. ¿Ok? El cable positivo se conecta en este sector de aquí del famoso chanchito, que su nombre no es chanchito, es un electroimán, es un interruptor. Hago la conexión, no sé si se puede observar, hay una pequeña chispa y un pequeño ruidito. Voy a hacer un acercamiento para que se pueda ver con un poquito más de claridad. Hay unas pequeñas chispitas, no sé si se logra apreciar, a ver. Ahora sí, ¿ok? Eso significa de que en alguna parte de este motor de arranque existe alguna irregularidad, porque ese tipo de chispa no tiene que existir en el momento en que yo estoy haciendo esa conexión, que es una conexión normal. Ahora vamos a verificar este otro. Pues este otro no tiene ningún tipo de chispa, no hay ningún tipo de ruido, que significa de que este otro arranque pues está en buenas condiciones. Vamos a desarmar los dos arranques, vamos a encontrar las fallas, vamos a encontrar los defectos y vamos a corregir los problemas durante este seminario de lo que es sistema de arranque. Vamos con las partes del motor de arranque. Para empezar, mil disculpas por el tema de la filmación. Lo que pasa es que se trata de hacer lo más real posible para que puedan ver y puedan observar de que no existe ningún tipo de truco, ningún tipo de corte, pero de todas maneras lo que ofrecemos pues es tratar de mostrar de la manera más clara y sencilla cómo estamos trabajando con el tema del motor de arranque. Partes del motor de arranque. Las partes internas de un motor de arranque. Este es el motor de arranque que estaba defectuoso y este es el motor de arranque que está funcionando en buenas condiciones. Los campos electromagnéticos, este de acá, junto con el tema de sus escobillas y de sus carbones. Lo mismo los campos magnéticos con sus 4 escobillas, los chanchitos o los interruptores, los dos inducidos, el sistema del Bendix, incluyendo un sistema de desmultiplicación de giro que vamos a explicar para qué sirve, el tema de las horquillas, y para finalizar el tema de la carcasa de los motores de arranque. Explicamos parte por parte cuáles son los controles que tenemos que hacer y en qué condiciones tiene que estar el motor de arranque para que pueda trabajar. ¿Ok?
Las partes del motor de arranque. Hemos podido ver que las partes del motor de arranque pues son las bobinas inductoras. ¿Qué son las bobinas inductoras? Pues son unos componentes pasivos. ¿Por qué se dice pasivo? Porque no tiene ningún tipo de movimiento. Estas bobinas pues tienen un alambre que está arrollado dentro de lo que es la parte de la carcasa en una forma de hélice que almacena la energía eléctrica. Después tenemos lo que es el rotor o el inducido. El rotor o el inducido es la parte mecánica que se encarga de transformar esta energía eléctrica almacenada pues en una energía motriz aprovechada. El motor de arranque pues se tiene que hacer las verificaciones respectivas para poder determinar con exactitud cuáles son los problemas que pueda tener un motor de arranque, cómo se tiene que controlar, cuáles son los valores y cuáles son los tipos de correcciones que se tienen que emitir en la verificación de un motor de arranque. Vamos a hacer la verificación de los campos magnéticos. ¿Ok? El tester está instalado para medir la continuidad y la resistencia. Cuando hago contacto se escucha un pic, que significa que existe continuidad. En este caso, el positivo, estoy haciendo contacto con tierra, con masa, no hay ningún tipo de contacto con las bobinas. Entre las bobinas sí existe, significa que eso está bien, pero con masa no hay ningún tipo de contacto. Verificaremos este otro, el positivo. Ok, existe un contacto con masa, significa que aquí existe algún bobinado que está en malas condiciones y que por ende eso me está impidiendo de que este motor de arranque pueda funcionar en perfectas condiciones. Este bobinado está mal, el electroimán como que ha tenido un cortocircuito ahí dentro. Otra manera de poder probar, hay que tener mucho cuidado con esto, está instalado aquí un foco de 220 voltios y uniendo estas puntas el foco se va a llegar a prender. Uno las puntas y el foco tiene que quedar prendido. Ok. Verificamos. No hay ningún tipo de contacto entre las bobinas, sí. Eso está bien. Vamos con este otro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Hay contacto con masa, que eso está mal. Y entre las bobinas también se supone que eso está bien. Pero aquí existe un cortocircuito en los electroimanes, que significa de que esto se tiene que sustituir. Vamos a probar los inducidos. Este es el inducido del motor de arranque que tenía defectos, pero ya sabemos que una de las fallas que tiene es el sistema de los imanes. Acá, esto hago con tierra, se prende, significa que está bien, no hay mayor inconveniente, eso es normal, pero sí no tiene que haber contacto aquí con el colector. Perfecto, hago girar. No hay contacto, hago girar un poco más, tampoco hay contacto. Este inducido no tiene mayor inconveniente. Vamos con el otro inducido para que se pueda apreciar. Listo. Entre el inducido y la masa. Nada, nada, nada. Perfecto. Entre las masas
sí, pero entre la masa y el colector no tiene que existir corte, circuito en ninguna parte. Hago girar, perfecto, hago girar, perfecto, doy la vuelta completa y me indica de que este inducido está en perfectas condiciones. Ok, acabamos de probar de hacer los ensayos correspondientes en lo que es el inducido y lo que son los campos magnéticos. Ahora vamos a ensayar cómo funciona un campo magnético, este que está en buenas condiciones. Vamos con el tema de lo que es el impulsor o el piñón de ataque. Este impulsor piñón de ataque pues es el que se encarga de transmitir la fuerza motriz que viene del inducido hacia lo que es la cercha, que la cercha pues está ubicada en el volante de inercia. De esa manera pues el motor de arranque va a empezar a hacer girar al volante de inercia y el volante de inercia, como está conectado al cigüeñal, pues el cigüeñal se va a encargar de que los pistones puedan hacer las carreras ascendentes y descendentes para que puedan existir los 4 tiempos. Tema del solenoide. ¿Qué es el solenoide? El solenoide o el famoso chanchito. Solenoide es un interruptor electromagnético, pues es un relé que se encarga de poder conectar el paso de la corriente que viene desde la batería hacia lo que es la parte del inducido. 1 y 2 se encarga de que a través de una horquilla pueda acoplarse el bendix a lo que es la parte de la cercha del motor de arranque. Vamos a explicar cómo funciona este interruptor electromagnético. Y tengo las dos conexiones, los dos ternos. Por este terno de acá ingresa la corriente que viene directamente de la batería y por aquí sale. Aquí existe un electroimán. Ya sabemos cómo funciona un electroimán y cuáles son las características. Ingresa una corriente positiva el momento en que damos contacto desde la chapa, hace negativo, esto se convierte en un electroimán. Al convertirse en un electroimán, esta placa que está ubicada en este sector, que es de un material muy bueno como conductor de electricidad, que es de cobre, se acopla a este ingreso de aquí de corriente, y el momento en que se acopla, lo que va a permitir es el paso de la corriente desde la batería a este sector, va a tener su salida por este lado. ¿Hacia dónde? Hacia el tema del inducido, hacia lo que es el motor de arranque. Y ya hemos explicado cómo funciona el tema de los campos, incluyendo el tema de lo que es el inducido. Ingresa la corriente por este sector a este motor de arranque. Tenemos que controlar el tema de las bobinas, cuánto es marca de resistencia. ¿Qué es la resistencia? La oposición al paso de la corriente. Estoy en ohms, voy a hacer la verificación correspondiente entre el inicio y el final de esta bobina. Y me marca 1.6 ohms. Voy a verificar la segunda bobina y me marca 2.2. Ok. Hago la comparación con la otra y tenemos que obtener los mismos valores porque ese está en perfectas condiciones. Me marca 1.7
y la otra me marca 0,5. Significa que esta bobina del motor de arranque que estaba defectuoso, como que tiene cierto tipo de problemas y tiene que ser sustituido por un interruptor nuevo o por un chanchito. Otra de las pruebas es que cuando esto se acopla por efectos del electroimán, la corriente que ingresa por acá tiene que salir por este objeto. Hago la prueba, voy a presionar con mi dedo, y sí, hay paso de corriente. Hago la verificación con el otro inducido, entre un polo y el otro, y pasa la corriente de mejor manera. ¿Ok? Ahí está. Con una resistencia de 0,5. 0,5. 0,5, están con los mismos valores. Pero de todas maneras, uno de estos, la bobina de permanencia y la bobina de arranque, como que no funcionan de la misma manera. Por ende, hay que sustituir el que está en malas condiciones. ¿Por qué? Porque nos va a dar dificultades en el momento de dar arranque. Otra parte importante que hay que controlar es el tema de los juegos que existe entre lo que es el inducido y su buje. Esto gira en la parte interior de aquí. Como se escucha, existe un tipo de ruido, ¿sí? Ese ruido significa de que existe desgaste, mucho espacio luz entre lo que es el eje y lo que es el bronce. Vamos a verificar el otro inducido. Peor, me marca que tiene muchísimo más juego, por ende este buje tiene que ser sustituido uno en sobremedida al cabal de este otro motor de arranque. ¿Ok? El desmultiplicador de giro. Explicamos para qué sirve el desmultiplicador de giro. Aquí ingresa el inducido. El inducido ingresa y hace mover este juego de engranaje. A este de acá se le llama el engranaje motor. Este es el engranaje movido. Entre este y el engranaje de afuera, este se convierte en el engranaje motor y este se convierte en el engranaje movido. ¿Para qué sirve este desmultiplicador de giros? Hace de que conforme yo voy girando, más vueltas va a dar el inducido y menos vueltas va a dar el Bendix, que el Bendix es el que se acopla directamente contra el volante de inercia. Esta desmultiplicación de giro, ¿en qué favorece? Favorece en que se pueda tener baterías de menor capacidad, de menor amperaje, y para que pueda hacer funcionar el motor de gasolina sin mayor inconveniente. Ese es el tipo de desmultiplicación de giro que existe en algunos tipos de arranque. ¿Quieres sacar el cálculo cuál es la desmultiplicación de giro? Pues tienes que utilizar la fórmula engranaje motor entre engranaje movido y vas a sacar la desmultiplicación de giro. ¿Cuánto es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que hay que hacer? Contar cuántos números de dientes tiene este eje intermediario, cuántos números de dientes tiene el eje movido al final y cuántos números de dientes tiene este engranaje del inducido para que podamos sacar una desmultiplicación de giro. Ese cálculo lo hacemos enseguida. Vamos con el tema de lo que es la horquilla y lo que es la carcasa. ¿Qué es la horquilla? Pues la horquilla es el elemento que se encarga de desplazar para que el Bendix se acople a lo que es la cercha.
se llega a desplazar gracias al movimiento que tiene lo que es el electroimán, el famoso chanchito, el famoso solenoide. El solenoide engancha y hace que la horquilla pueda enganchar hacia lo que es el bendix con la parte de la secha del volante inercia. La carcasa, pues generalmente los motores de arranque en su gran parte están fabricados de aluminio. ¿Por qué de aluminio? Uno, por el tema del peso. Dos, el tema de la oxidación, que la oxidación es un nivel muy, muy bajo. Y tercero, pues porque es un componente pues bastante liviano. Estos componentes internos, tanto en lo que son los motores de arranque, incluyendo lo que son los alternadores, el aluminio como que es un elemento bastante amigable para la fabricación de estos implementos eléctricos. Continuamos con este video. Trabajo del bendix. Este es el bendix que se acopla al motor de arranque a través de una horquilla. Esta es la horquilla encargada de empujar hacia el volante de inercia, hacia la cercha, para que el motor empiece a funcionar. Desacopla y acopla. El momento en que aparece el campo magnético en este sector, aparte de que envía la corriente positiva de la batería hacia el motor de arranque, el segundo efecto secundario es que hace que esta horquilla se acople hacia el motor de arranque, hacia el bendix, hacia el volante de inercia, para que el motor empiece a funcionar. Esa es la función que tiene el bendix. ¿Qué ocurriría si por alguna circunstancia el motor ya está funcionando, pero el arranque continúa conectado? Porque el conductor le sigue dando arranque o porque la chapa se ha quedado prendida. Resulta de que el motor va a empezar a girar de manera rápida y el motor de arranque se va a destrozar. Para eso este bendix, el diseño que tiene es un sistema de protección. ¿Cómo funciona el sistema de protección? Que cuando empieza a girar para el motor de arranque, gira sin ningún problema, enviando el giro del inducido hacia el volante de inercia. Pero cuando el volante de inercia empieza a empujar al motor de arranque para que el motor de arranque no se dañe, empieza a patinar este bendix protegiendo al motor de arranque. Trabajo normal, y cuando el motor de arranque se ha quedado prendido y el motor ya está funcionando a mayores revoluciones que el motor de arranque, y se encarga de proteger todo el sistema que tiene el motor de arranque. Otra de las dificultades que tiene el bendix es que cuando el bendix ya está defectuoso, como que empieza a patinar, como que no engancha y hace el giro correspondiente para que el motor empiece a funcionar. Es un ruido característico, es un chau, chau, es un silbido porque no está enganchando de manera correcta. Soluciones: se saca este seguro de esta parte de acá, se elimina todo el bendix, se instala uno nuevo, se le coloca el seguro y con eso tenemos un bendix nuevo para cierta cantidad de horas o de kilómetros que no va a molestar absolutamente para nada. Vamos con el funcionamiento de lo que es un motor de arranque. El funcionamiento del motor de arranque, pues en esta diapositiva vemos acá que tenemos una conexión a lo que es el interruptor. Este interruptor genera un campo magnético en lo que es el solenoide. Este solenoide, pues a su vez, está acoplando las conexiones que vienen desde la batería hacia lo que es el motor de arranque, haciendo una especie de puente entre este punto de acá y este otro punto. Vamos a aumentar un poco, es entre ese punto, y va a bajar por este sector hacia lo que es la parte interna de lo que es el motor de arranque. No nos olvidemos que en la parte interna pues existen unos carbones. Estos carbones pues están fabricados de carbón, no es un carbón cualquiera, es un carbón industrial, que son excelentes conductores de energía eléctrica. Normalmente son 4, y si son 4 es que 2 trabajan como positivos y 2 trabajan como negativos en la parte del colector de lo que es el inducido.
El inducido, gracias al magnetismo que existen en las masas polares, que hemos explicado cómo funciona este inducido, gracias a la presencia de lo que es el electroimán, de lo que son los magnetismos, hace de que el inducido empiece a acoplar. De todas maneras, en la parte delantera, pues vemos como la palanca, a través de lo que es la horquilla, está obligando de manera inmediata a acoplar el Bendix con lo que es el volante de inercia y lo que es la cercha. De esa manera, pues el motor de arranque está funcionando hasta que el motor funcione de manera apropiada, sin necesidad de ningún tipo de ayuda. ¿Qué tiempo le tengo que dar arranque a un motor? Un motor, ya sea de diésel, de gasolina o de gas, no necesita más de 5 segundos de la presencia del arranque. Si yo agarro y empiezo a dar arranque, durante 5 segundos y el motor no ha encendido, es porque alguna dificultad pues tiene ese motor y se tiene que ver y se tiene que solucionar el problema. Porque el motor de arranque tan solo 1 segundo, inclusive 1 segundo es demasiado. Listo, un pequeño toque del motor de arranque y si el motor está en perfectas condiciones, el motor tiene que funcionar por sí solo. Recomendaciones. Un motor de arranque no tiene por qué estar funcionando más de 5 segundos. Si ocurriera ese tipo de dificultad, pues significa de que hay algún componente adicional en lo que es el motor que se tiene que ver y que se tiene que revisar. Tema de lo que son los mantenimientos del motor de arranque. Los mantenimientos del motor de arranque, pues hay que verificar el tema de las escobillas aproximadamente cada 150.000 o 200.000 kilómetros, porque eso se desgasta, es un desgaste completamente normal. Las malas conexiones eléctricas, debido a lo que es el tema de lo que es la corrosión, de lo que es la sulfatación, también se tiene que tener muy en cuenta este tipo de dificultades, incluyendo lo que es la falta de inyección de lo que es los contactos falsos en los diferentes componentes eléctricos causadas por las vibraciones de lo que es el motor. Los síntomas de un motor de arranque, pues que están en mal estado, que hace de que el motor pues va a girar de manera muy lenta. Uno, nos indica de que o el motor de arranque está defectuoso o nuestra batería está débil, nuestro acumulador de corriente como que no está funcionando muy bien y tenemos que pues determinar con exactitud o el motor de arranque está mal o nuestra batería está mal. Uno de los dos componentes como que no nos está ayudando a hacer un buen servicio, a hacer un buen trabajo, porque no creo que las dos cosas al mismo tiempo estén como que jugándonos una mala pasada. Eso no quiere decir que nunca va a existir la posibilidad, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que se hace para poder verificar? Pues se tiene que medir con un probador de baterías en qué condiciones se encuentra nuestra batería o poder hacer un cálculo matemático para poder verificar la resistencia interna de la batería y así poder determinar en qué condiciones está nuestro acumulador. Por lo contrario, pues tenemos que verificar el tema del motor de arranque, qué es lo que está sonando, qué es lo que está fallando en un motor de arranque. Un motor de arranque pues tiene que girar de manera rápida, tiene que acoplar de manera inmediata a lo que es el Bendix y tenemos que controlar el tema del voltaje, porque cuando el motor de arranque está funcionando existe un consumo de energía eléctrica que sale de la batería para el motor de arranque. ¿Qué hace el motor de arranque? Convierte la energía eléctrica pues en una energía motriz aprovechando. Ese consumo de corriente pues se la tiene que medir con un instrumento, con el tester, para saber qué tipo de voltaje está disminuyendo en la batería. Ok, veamos este video por favor. Ok, vamos a controlar en qué condiciones está nuestro motor de arranque. Aquí tenemos una batería de 12 voltios. Estoy en 20 voltios de corriente continua. Estoy colocando las pinzas en el positivo y el negativo y marca 12.9. ¿Por qué? Porque como que acabo de hacer funcionar y el alternador estaba cargando y significa que el alternador está bien. He desconectado las bobinas de manera intencional para que el motor no funcione, porque lo que quiero es que podamos observar con cuántos voltios se queda
la batería al momento en que estoy dando arranque. Es normal de que baje el voltaje, pero no tiene que bajar menos de 9 voltios, porque si baja menos de 9 voltios, hay dos problemas que tiene el motor. O la batería ya está desgastada, como que ya terminó su tiempo vida útil de trabajo, o es que el motor de arranque está consumiendo demasiada energía eléctrica y por ende el arranque está en malas condiciones. Veamos. Ha podido observarse de que baja un poco menos y significa de que el arranque está todavía en buenas condiciones. ¿Cómo podemos saber si es que bajara demasiado, si es que es la batería o es que el arranque es el que está mal? Para eso vamos a utilizar un probador de batería. Aquí tengo un probador de batería, se conecta el negativo, se conecta el positivo y me indica cuánto de voltaje tengo. Y ahí me marca que tengo 12 voltios. Voy a simular un arranque accionando este botón, que significa que va a simular un arranque en el motor, va a haber un consumo de corriente eléctrica y este voltaje no tiene que bajar de los 9 voltios. Y si baja de los 9 voltios, pues significa de que la batería está en mal estado. Accionamos y me marca exactamente 9 voltios, un poquito menos, un poquito más, perdón, tal vez 9.2. Mantengo el arranque durante 10 segundos y no tiene que bajar para poder observar si es que la batería está en buenas o en malas condiciones. Más bien de que baje, como que va aumentando, está en 9.5, significa que la batería está en muy buenas condiciones. Desconecto y regresa a los 12 voltios y la batería se mantiene en perfecto estado. Si la batería, si el voltaje en el simulador del arranque bajara mucho más, aquí tenemos que está con color rojo, con una letra BAD, que significa que esto es bajo, y después que esto va perdiendo la corriente eléctrica. Este probador también nos sirve para poder verificar baterías de 6 voltios, de 6 y de 12. ¿Listo? Gracias. Caballeros, muchísimas gracias por su atención a todos y cada uno de los presentes. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, levantar la mano para que podamos contestar a través de lo que es el chat. No hay mayor inconveniente. Esperamos que haya sido de su pleno agrado para todos y cada uno de ustedes. Si alguna persona quisiera hacer algún tipo de consulta, pues estamos prestos a poder atender. ¿Listo? De todas maneras, permítame, por favor, dirigirme hacia lo que es el ingeniero encargado de lo que es la parte de producción para que nos pueda explicar un poquito. Adelante, por favor, ingeniero. Gracias, profesor Joaquín Balda. Muy buena noche a todos los presentes. Un saludo a las personas que están en el Zoom, a las personas que están en el Facebook. Mi nombre es Ramiro Saavedra, soy parte del equipo de SECMA. Yo les voy a explicar cómo van a poder obtener el certificado, ¿no? Muchos tienen esa pregunta. Entonces, lo primero que hay que hacer es ingresar a la plataforma. Nosotros trabajamos a través de Hotmart. Hay muchos que ya lo conocen y inclusive están registrados en la plataforma. Entonces, la certificación va a ser a través de la plataforma. Van a tener 5 días para poder reclamar el certificado. ¿Cómo podemos ingresar a la plataforma? Yo les voy a mandar el link al canal de Telegram, o también pueden buscarlo en Google con SECMA y les va a aparecer lo que es la página, ¿no? La página principal de SECMA. Luego se van a dirigir a la pestaña de membresía. Ahí les va a explicar, hay un video explicativo cómo registrarse para poder entrar a la plataforma. Entonces, un poquito, ¿qué es la membresía? Es una plataforma digital donde podemos estudiar a tu propio ritmo, en tu propio horario, en cualquier lugar del mundo, en el cual subiremos continuamente lecciones para que puedas estudiar, puedas realizar tus consultas a través de comentarios en cada lección.
Y también tendremos preguntas en vivo por Zoom, ¿no? Son las preguntas y respuestas, las sesiones de preguntas y respuestas. Entonces, se van a dirigir aquí a la página, se van a dar a registrarse y les va a mandar ya lo que es Hotmart, ¿no? Lo que necesitan es un correo electrónico y tienen que tener acceso a ese correo electrónico. A mí me ingresa automáticamente porque ya tengo iniciado el usuario. Entonces, pueden ver este video. En este video va a estar totalmente explicado cómo van a poder registrarse. Una vez registrado en la plataforma, les va a aparecer lo que son los módulos. El primer módulo, que es el módulo de bienvenida. Luego tenemos el módulo 2, que es electricidad básica en automóvil, ¿no? Este módulo ya estaba cargado anteriormente, estuvo ya un par de meses. Entonces, los que ya lo vieron, si necesitan repasarlo, magnífico, pueden repasarlo. Lo que tienen que ir es marcando, ¿no? Cada módulo, cada lección que van a ver, una vez que terminan de verlo, lo tienen que marcar acá, marcada como concluida, ¿no? Para que vayan avanzando. Luego se habilitó, el día de hoy se habilitó el módulo 3, que es manejo de multímetro. Son total 11 lecciones. Igual tienen que ir marcando. Por ejemplo, a mí me falta ya ver las últimas 2 lecciones. Y en la parte superior izquierda se fijan que hay un porcentaje, ¿no? Un porcentaje de avance. Yo tengo 90%. Entonces, para recibir el certificado, ese porcentaje tiene que llegar a 100%. Entonces, voy a ir marcando, como me falta el número 10, me falta el número 11. Con eso, ya llegó al 97%. ¿Qué me falta, no? Me falta un módulo 4, donde está una pequeña evaluación. Ya, esa evaluación se va a habilitar recién en el día lunes a las 0 horas. O sea, falta un día con 2 horas 18 minutos. Entonces, ahorita no puedo hacerlo eso, por eso no me llega al 100%. Esa evaluación tiene una cierta cantidad de puntos que tienes que sacar para aprobar. Es 70 puntos, ¿no? Tienes que sacar 70 sobre 100. Vas a tener varios intentos, vas a tener hasta 5 intentos para poder sacar esa nota. Entonces no te preocupes, vas a tener todo el tiempo disponible, digamos, para poder realizar esa evaluación. Y una vez que apruebes esa evaluación, también se va a habilitar un video. Igual, ahí te explico cómo vas a obtener tu certificado. Una vez que marques esas dos lecciones más, se va a llegar esto al 100%. Y le vas a dar clic ahí y te va a mandar a colocar tu nombre y seguidamente te va a aparecer tu certificado. Y de ahí ya tú le descargas o lo puedes guardar también en PDF o lo puedes imprimir. Te va a salir esas opciones. Entonces, vamos a ver si hay preguntas en el chat. El tiempo límite para hacer esto es hasta el día viernes. Ya son 5 días. Desde el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Viernes a las 23:59 se cierra esto. Entonces, tomen en cuenta eso. Ya se cierra y no se vuelve a abrir. Por lo menos en esta gestión no se abre más. Esperemos que para el año podamos abrir nuevamente, pero se cierra ya. Entonces, háganlo lo más antes posible. Van a ser 5 días para poder resolver el examen y para poder ver los módulos. Dice... Ok, si me permite, ingeniero, por favor, veo que tenemos varias consultas en el tema de qué es el Internet. Permítame contestar por lo menos a las más importantes. Para empezar, nos están felicitando. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación. Dice ¿qué se puede decir del tema de las bujías y los cables de bujías? Eso nos dice Mike. ¿Y cuál es el rango? ¿Para qué sirve una bujía? Una bujía sirve para poder generar el salto a la chispa que viene desde la bobina a través de un cable, de un conductor. Este cable, este conductor, pues se va a encargar de introducir el alto voltaje dentro de la cámara de combustión. Si los cables están defectuosos, pues hay que medir con un multitest en el tema de lo que es la resistencia. La resistencia viene de acuerdo a la longitud.
Más o menos se toma como medida 12 pulgadas o un pie, que aproximadamente tiene que tener alrededor de 1K de resistencia. Vamos con otro chat. Lo que pasa es que todos estos chats no queremos dejar como que pendientes, porque al final nos debemos a ellos. Dice, ¿cómo puedo identificar cuáles son los carbones positivos y negativos? Los negativos, los que están conectados a masa. Bendiciones desde Guatemala. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando pongo a arrancar y a veces da y a veces no arranca? ¿Cuál sería el problema? Si a veces conecta o a veces no desconecta, no conecta el arranque, para empezar hay que verificar las conexiones de la batería. 1, 2, hacer un seguimiento para ver si es que evidentemente llega con facilidad la corriente hacia lo que es el motor de arranque. Después, ¿cómo podemos sacar un circuito de una corriente continua? Los circuitos de la corriente continua pues vienen en los manuales y el fabricante es quien te los puede determinar. De todas maneras, haciendo un seguimiento o un rastreo al circuito que tú quieres averiguar, pues eso no es fácil. Lo que sí necesitas un poco de tiempo y paciencia. Dice, profe, el que le adapten el releo chanchito de la moto a los vehículos diciendo de que es mejor, ¿qué beneficios tiene? Aquí hay un tema que es, yo por lo menos no parto de eso. En las fábricas, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, etcétera, 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 hay gente que estudia las 24 horas del día, ingenieros que trabajan las 24 horas del día y gente que sabe 100 o 200 veces más que nosotros, porque para eso trabajan y para eso les pagan un buen sueldo. Lo que ocurre es que como que estamos muy acostumbrados, y ¿qué pasa si le saco de la moto y le meto al auto, o del auto le meto al camión, o del camión le meto al tractor, o del tractor le meto al... No. Me parece de que tenemos que nomás ser un poquito serios en ese tema. Si el relé o el chanchito o lo que es nuestro interruptor está diseñado para trabajar en un auto, pues tiene que estar en un auto. Y el de la motocicleta, pues en el de la motocicleta. Tú quieres hacer una adaptación. Para empezar, seguramente como que es un solenoide que no puedes encontrar con facilidad. Sí, tendrías que hacer los cálculos de lo que es resistencia, de lo que es bobinado, y si los parámetros como que van parejos, sí pudieras hacer ese trabajo. Pero de lo contrario, pues estar experimentando, yo particularmente como que no estoy muy de acuerdo por eso. Me dice enviar la información por PDF, el ingeniero les va a contestar. Después, al tema del correo, disculpe, cuando se coloque el relé de un motor de arranque ocurre algún defecto. El relé sirve una especie de interruptor para que pueda pasar una cantidad de corriente de mayor amperaje. Dice, si el motor de arranque está en perfectas condiciones y el acumulador, que es la batería, de la misma manera, ¿qué ocurre si está fallando el tema de la corona? Ok. Cuando la corona dentada o la cercha que está en el volante inercia está gastada o tiene algún defecto, como que no va a querer acoplar bien, o si es que acopla, después no va a querer desprender. Soluciones: saque la corona dentada, se puede dar la vuelta para que pueda volver nuevamente a su posición inicial, o caso contrario tiene que ser sustituida. Para sustituir una corona dentada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aparte de verificar el tema del diámetro, contar la cantidad de número de dientes, que tiene que ser igual o muy similar para que no exista el problema en la desmultiplicación de giro. El tema de las bujías, creo que con eso ya hemos terminado. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que cuando se daña constantemente los bujes? Ok. Los bujes, ¿qué son los bujes? Los bujes son unos apoyos, una especie de apoyos, son unos cojinetes, una especie de rodamientos, por así decir, en el cual las partes móviles del motor de arranque, que es el inducido, pues empieza a girar. El inducido gira muy pegadito a los campos magnéticos. Si estos cojinetes o estos apoyos, los bujes, estarían gastados,
pues van a empezar a rozar con la parte del campo magnético, generando cierto tipo de desgaste prematuro por una parte y disminuyendo la eficiencia y la velocidad del motor de arranque. Listo, creo que hay otras preguntas en relación a los exámenes y demás. Listo, nada más. Con esto habíamos terminado, caballeros. Si alguna persona más desea, el ingeniero está atento para poder hacer sus consultas necesarias. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, ingeniero. Muchas gracias. Ya, gracias. Dos cosas, ¿no? Quiero aclarar, preguntan si es gratis, ¿no? La certificación es completamente gratis. Para eso necesitan dos cosas, ¿no? Uno, aprobar el examen y dos, realizarlo en el tiempo que esté disponible, que son 5 días hasta el día viernes. Luego dice, me preguntan en Facebook también si va a estar, si tienen que acabar los módulos en los 5 días, ¿no? Por si acaso, en los 5 días, el certificado pasa los 5 días y ya no va a estar, pero las lecciones se van a quedar para siempre ahí, así que no tengan pena de eso, eso es para ustedes, van a poder volver a repasar, lo que no va a estar van a ser los certificados. Otra cosa dice, da error al querer registrarse en la membresía. Ok, hay veces a algunos les sale un error, ¿no? En la página, entonces lo que tienen que hacer es recargar. Le pueden dar F5, recargar, y luego ya ponen el correo electrónico y la contraseña que colocaron, ya inmediatamente les va a ingresar. Bien, pregunta si es gratis, certificado. Si es gratis, ya esto lo habíamos prometido anteriormente, entonces le estamos cumpliendo. Estaba programado ya para últimos meses de este año, entonces ya le vamos a cumplir con esta certificación. Hay una pregunta más para el instructor. Dice, por 1 metro de cable de bujía, 1 K de resistencia, dice. Adelante, profesor Balda. Ya, ok, muchísimas gracias. El tema del metro, en 1 metro, pues tenemos que saber cuántas pulgadas entra. De acuerdo a eso, pues cada 12 pulgadas o cada 12 pies, más o menos tenemos un valor aproximado de 1 K de resistencia. Eso es lo que tenemos que calcular. Nada más. Por mi parte, un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes desde Santa Cruz, la tierra del oriente. Estamos para su entera disposición. Gracias, bendiciones, cuídense. Un aplauso para todos, felicidades. Hay que seguir adelante, que el Señor nos bendiga y nos proteja. Muchísimas gracias por su presencia, bendiciones para todos. Muchísimas gracias desde Santa Cruz. Conmigo me despido. Un placer enorme para todos y cada uno de ustedes. Con su permiso, caballeros.